Gloria al Señor. Muy buenos días. Buenos días, Dios les bendiga. Muy bienvenidos, bienvenidas. El Señor les bendiga muy ricamente en esta mañana. Es una mañana muy especial, la de hoy, ¿verdad? Y es una mañana especial porque estamos reunidos todos en la casa del Señor. Y eso tiene que ser motivo de gozo, de alegría para nuestra vida, ¿verdad? El hecho de que nos podamos reunir es una muestra más de la bondad, la misericordia, el favor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a tratar un tema hoy que es muy especial. Es un tema que estoy seguro que va a animar vuestras vidas, va a animar vuestro ser por completo, cuerpo, alma y espíritu, y sobre todo os va a alentar a tener más fe. Por eso dice la palabra, porque sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Entonces es necesario que todo aquel que crea que Él existe tenga fe. Amén. Necesitamos, hermanos, tener fe. Y la palabra que traigo hoy se encuentra en Lucas capítulo 8. Vamos a hablar bajo el título Fe por encima de la razón. Fe por encima de la razón. Así que vamos a ir al Evangelio según Lucas, capítulo 8, y vamos a dar lectura a una historia que es fascinante, una historia que realmente tiene que mover y hacernos vibrar los cimientos de nuestro corazón. Lucas, capítulo 8, verso del 40 en adelante, y dice la palabra de Dios así: Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando a todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba aún hablando cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Padre, te damos las gracias por tu rica y poderosa palabra, Señor, y rogamos tu bendición sobre ella en esta mañana, Dios. Te pido
pido, Padre, que puedas animarnos a confiar y a creer más en ti, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Es una historia fascinante, hermano. A mí me encantan las historias de la Biblia porque son realmente fuertes, son agresivas, por decirlo de alguna manera. Son historias que tienen que hacernos conmover el corazón. Encontramos aquí varias historias en una. Encontramos la historia, por una parte, de Jairo, un principal de la sinagoga. Encontramos también, por otro lado, la historia de una mujer enferma con flujo de sangre por 12 años. Encontramos la historia de unos discípulos que, aunque andaban con Jesús, aunque veían sus milagros, aunque conocían al Señor, aunque escuchaban de primera mano lo que Dios tenía para ellos, eran incrédulos. Eran incrédulos. Jesús regresaba de un viaje exclusivo que había hecho a la región de Gadara. Él había ido única y exclusivamente, había atravesado todo el mar de Galilea, todo el lago de Genesaret, única y exclusivamente para sanar a un enfermo, el endemoniado de Gadara. Y cuando Jesús regresa, cuando vuelve de ese viaje, se encuentra con esta multitud. Se encuentran con este montón de gente que lo recibían ansiosamente, llenos de gozo. Y dentro de esa multitud se encontraba un hombre, un padre angustiado, un padre desesperado, un padre que ya no veía futuro para su hija, su única hija de 12 años, que estaba en cama, que se había quedado en casa y que estaba muriendo. Para este hombre ya no había esperanza. Jairo, hermanos, no era cualquier hombre. Jairo era un líder prominente de una congregación judía. Él era un principal de la sinagoga. Él era un pastor en ese entonces, en la sinagoga. Era principal y cuidaba del edificio. Y eso significa que era un hombre de confianza. También Jairo, como principal de la sinagoga, debía tener todo preparado para los servicios. Y eso significa que era un hombre responsable. Jairo tenía también que seleccionar a aquellos que participaban del culto y a un asistente que cuidaba de los rollos sagrados. Y esto nos indica que Jairo era un hombre con autoridad espiritual. Era conocido y respetado entre la comunidad. Y eso nos indica que Jairo era un hombre de buen testimonio. Así que, en primer lugar, hermanos, teniendo en base el contexto que ya hemos visto, quiero destacar el primer punto de esta mañana, y es fe por encima de la posición. Dice la palabra de Dios en Lucas 8:41. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga. Y es que, hermanos, nosotros, no importa quiénes seamos, nosotros necesitamos correr a los pies de Cristo. Jairo, a pesar de su posición, tuvo fe y buscó a Jesús en medio de una multitud. Y tal vez la gran mayoría de los que estaban entre aquella aglomeración conocían o distinguían y reconocían a Jairo. Habría muchos conocidos suyos. Pues bien, Jairo no se avergonzó de acercarse a Jesús y se postró. Lo normal en ese tiempo y en ese contexto habría sido que Jairo, como principal de la sinagoga, enviara a buscar a Jesús por medio de un ayudante suyo, porque él tenía autoridad. Era él el que tenía la autoridad espiritual en la sinagoga. Era él el que podía y tenía el derecho de poder mandar a llamar a un predicador itinerante, que era Jesús en ese entonces. Estaba recién siendo conocido, que ahora estaba adquiriendo fama. Y, hermanos, eso era lo sensato. Pero fíjense, en la dificultad creemos muchas veces que la mejor actitud es la de callarnos. Esa habría sido la actitud de Jairo, pero Jairo tuvo la actitud contraria. Jairo corrió a los pies de Jesús. En muchas ocasiones, a veces ni siquiera a nuestros seres más cercanos, a nuestra esposa, a nuestro esposo, confiamos las cosas que debemos confiar.
A veces ni siquiera somos capaces de abrir nuestro corazón a una autoridad espiritual. Peor aún, hermanos, muchas veces pensamos que buscar ayuda, que buscar un consejo de alguien de confianza o dejar ver cualquier tipo de debilidad en nosotros nos hace menos o nos invalida para el propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Y esto es un grave error. Es un grave error. La palabra de Dios refleja claramente como un hombre principal de la sinagoga, un hombre importantísimo en ese entonces, corrió a los pies de Cristo y se postró y abrió su corazón. Jairo fue a encontrarse personalmente con el Señor. Yo te pregunto en esta mañana, ¿estás dispuesto a encontrarte con el Señor hoy? ¿Quieres correr a los pies de Cristo en esta mañana y encontrarte con Él? Porque Cristo está aquí, hermanos. Nuestro Señor Jesús está aquí con nosotros. Él prometió nunca dejarnos, nunca abandonarnos y estar con nosotros hasta el fin del mundo. Nunca te dejaré y nunca te desampararé. Así que, hermanos, necesitamos postrarnos ante Jesús. Fíjense lo que dice la segunda parte del verso 41. Y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Y aquí la intención en el idioma original es literalmente que Jairo cayó postrado a los pies de Jesús. De esta manera. Jairo cayó y le rogaba, y yo me imagino cómo le estaría rogando a Jesús diciéndole: Señor, por favor, ven a mi casa, mi hija se muere. Señor, yo he escuchado que tú tienes poder, mi hija se muere. Señor, necesito que acudas a mi rescate, mi hija se muere. Yo me imagino a Jairo, no sé si esas serían las palabras, pero seguramente algo por el estilo tendría que haber pronunciado Jairo por su boca. Jairo no solamente había vencido el temor y la vergüenza que suponía ir a pedir ayuda a un predicador itinerante. Recuerden, Jairo era un principal de la sinagoga, un hombre que era para esa cultura y ese tiempo con un poder añadido. Jairo ahora cae a los pies de este hombre llamado Jesús, del cual quizás había escuchado hablar, tal vez personalmente. Si no, ¿cómo se explica que fuese a pedirle ayuda al Señor? El caso es que no se avergonzó tampoco de postrarse delante del Señor. Además, le pide que le acompañe a su casa. Jairo tenía un problema, un serio problema. Su hija se estaba muriendo. Y lo cierto es que de no ser que tuviera verdadera fe en que Jesús podía hacer algo, Jairo no se habría acercado a Jesús. Era un experto en las Escrituras. Si no hubiese tenido fe en Jesús, no se habría acercado a Él. Y hermanos, conozco muchos casos de personas que lo tienen todo, que incluso han andado el camino del Señor, que incluso han probado la gracia, el favor y la misericordia de Dios, que de hecho Dios les ha bendecido, les ha dado familia, les ha dado trabajo, les ha dado un bienestar, les ha dado una estabilidad, y han cometido el trágico error de desviar su mirada y la atención del Señor, y han terminado por apartarse del camino de Dios. Y ahora conozco muchos en depresión, angustiados, ansiosos, sin saber qué hacer con sus vidas, sin un camino por el cual transitar, desviados por completo del propósito que Dios tenía para sus vidas. Hermanos, necesitamos acercarnos a Jesús de todo corazón, no importa quiénes seamos. Todos necesitamos de la gracia y el favor divino. Nadie aquí está exento de estar tentado y caer en las garras del enemigo. Por eso es necesario que estemos postrados y nos agarremos fuerte de la mano de Jesucristo. Es necesario, hermano, que nos acerquemos a Dios. Y fíjese, en este preciso instante, cuando parece que todo va a buen curso, cuando parece que Jairo por fin ha logrado
captar la atención del Señor Jesús, cuando parece que Jesús va a coger y va a venir con Jairo a casa, es ahí cuando aparece en escena aquella mujer con flujo de sangre. Hay una interrupción ahí. No sé si ustedes han visto esas películas cuando uno las está viendo y hace, para cambiar de escena, hace y cambia de escena. Pues esto le pasó a Jairo. Jairo estaba allí en plena escena y de un momento a otro hizo y como que cambió de canal. Y ahora aparece aquella mujer, y quiero destacar el segundo punto en esta mañana: fe por encima de la condición. Dice el versículo 8, 43 y 44: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Así que tenemos a Jairo allí, postrado, rogando a Jesús. Jesús está ahí en medio de una aglomeración, en medio de un montón de gente, en medio de sus discípulos, en medio de los fariseos que lo acusaban, en medio de los religiosos que lo señalaban, en medio de tanta gente que lo perseguía y estaban buscando el tener un motivo para poder acusarlo y hacerle caer. En medio de toda esa situación aparece esta mujer y toca el borde del manto de Jesús. Aparece e irrumpe en medio de aquella escena, con una gran necesidad de que el Señor hiciera un milagro en su vida. Una mujer que fue capaz de arriesgar su propia vida con tal de ser sanada. Esta mujer, hermanos, había gastado todo, dice la palabra de Dios. Todo lo había gastado en médicos, pero el original de esa palabra médico nos viene a dar la connotación que había gastado todo su dinero en todos los recursos habidos y por haber. Y en ningún caso había podido ser sana. Su enfermedad no había desaparecido. Había tenido todo tipo de tratamientos para el mal que la condicionaba. Y fíjese, en Levítico capítulo 15, del verso 19 al 25, pero no lo vamos a leer porque sería muy extenso, aparece la ley levítica acerca de la mujer con el flujo de sangre o la mujer con el periodo menstrual y lo que significaba para ese tiempo y ese contexto que una mujer estuviera en ese tiempo. La mujer con flujo de sangre lo tenía muy difícil. Ella llevaba 12 años con esta misma enfermedad. El flujo de sangre mensual equivalía a un estado de impureza en ese tiempo, donde todo lo que tocara sería contaminado. Es decir, que hoy en día, si regresáramos a ese tiempo, cualquier mujer, durante la visita que tiene mensual, cualquier cosa que tocara quedaría impura. Aún por las noches no podía dormir con su esposo. Aún si dormía en un colchón y ella se marchaba y el esposo venía, estaba impuro y quedaba maldito. Era una condición realmente que hacía a la mujer estar excluida por completo. La enfermedad de esta mujer hacía que fuera marginada de entre la sociedad. El flujo de sangre le impedía cualquier tipo de vida social. Ella no podía trabajar, al estar 12 años con el flujo de sangre, no podía tener marido, ella no podía estar cerca de nadie y mucho menos tocarle. Esta mujer estaba, según los fariseos y religiosos de la época, bajo la maldición. Estaba maldita. Pero miren, hermanos, qué precioso lo que nos refleja la palabra y nos muestra que hay que testificar de Jesús. En medio de esa multitud que aprieta a Jesús, que lo empujan, que lo pisan, Jesús se detiene para saber quién lo ha tocado. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Lucas 8:45. Y por lo que podemos leer, Jesús no tenía intenciones de seguir sin antes saber quién era la persona que había tocado sus vestidos. Interesante. Jairo estuvo parado al lado de Jesús
Y yo me imagino a Jairo pensando, razonando, como lo hizo el mismo Pedro: Maestro, la multitud te aprieta y oprime. Y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Fíjense, la osadía del discípulo. Jesús está diciendo, alguien me ha tocado, y el apóstol Pedro se levanta y le dice a Jesús, ¿no te das cuenta de todo el montón de gente que hay aquí, Jesús? Y tú estás preguntando que quién te ha tocado. Qué osadía, ¿verdad? Qué atrevimiento, ¿verdad? Y en muchas ocasiones nosotros somos así con el Señor. El Señor está haciendo algo y nosotros ponemos en cuestión lo que Dios está haciendo. Hermano, necesitamos respetar a Dios. Jesús tuvo todo el tiempo necesario para descubrir a la mujer y escucharla. De otra manera, el evangelista Lucas, que escribe este evangelio, no habría registrado tantos detalles como que tenía 12 años con flujo de sangre, o por ejemplo que había gastado todo en médicos. Eso es porque la escena no se queda en estos pasajes solamente. Transcurrió un tiempo, un periodo de tiempo en el cual pudieron hablar con la mujer. ¿Tú quién eres? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás aquí? Es de esta manera que Lucas pudo reflejar todo esto en la palabra de Dios. La mujer perdió el temor en la seguridad que tenía de haber recibido tal sanidad. En el momento que la mujer fue sana, ella perdió el temor de hablar. En ese mismo y preciso instante de que la mujer quedó sana, ella tuvo el valor para levantarse y hablar. Y ella testificó, ella aprovechó el tiempo y la oportunidad, no se ocultó. Ella salió al frente delante de aquella sociedad que podía condenarla, que podía incluso apedrearla por cometer tal delito como era tocar a Jesús, tocar a un hombre judío, estando en la condición en la que estaba. Pero ella perdió el temor porque ella había sido sana. Hermanos, y cuando nosotros somos sanados, entonces ya no nos da vergüenza hablar de Cristo. Y no estoy hablando solamente, dejamos la vergüenza a un lado y podemos decir con total libertad, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne lo vivo para glorificar a mi Señor. Hermanos, necesitamos saber que Dios ha venido a sanarnos. Y una vez que somos sanos, necesitamos perder. Se tardaba más tiempo con la mujer, quizás para su hija ya no habría tiempo. Tal vez cuando regresaran a su casa, su hija habría muerto. Jesús, al ver la fe de aquella mujer, le hace una tremenda declaración. Y esa declaración tenemos que tomarla para nosotros, hermanos. Hacerla nuestra, grabarla en nuestro corazón. Hija, tu fe te ha salvado. Por eso el título de la predicación del día de hoy es Fe por encima de la razón. Porque en muchas ocasiones pueden haber situaciones, circunstancias imposibles para el hombre, pero para mi Dios, para mi Cristo, no hay nada imposible, hermanos. Para mi Señor no hay nada imposible. Para nuestro Dios todo es posible. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Hija, tu fe te ha salvado. Pero es necesario tener fe. Por encima de la razón. Por encima incluso del parte médico. Por encima incluso de lo que nos puedan decir, ya no hay solución, ya no vas a ser sanado, ese cáncer no va a ser sanado. Aún por encima de eso, aquella mujer llevaba 12 años, ¿quién la podía sanar? Nadie. Había gastado todos sus recursos, 12 años tocando puertas, mirando a ver quién le podía sanar. Nadie la había podido sanar, solamente mi Cristo la sanó, hermanos. Y ahí, aquella declaración tan preciosa, hija, tu fe te ha salvado. Necesitamos pedirle al Señor que haga crecer nuestra fe en esta mañana, hermanos. Necesitamos pedirle a Dios en total confianza y libertad que nos ayude en esa situación que creemos o que nos han dicho que ya no hay nada que hacer. Para mi Cristo todo es posible, hermanos.
¿Saben una cosa? Ayer mismo estábamos aquí en la iglesia y quiero tomar un instante para dar un pequeño testimonio, un breve testimonio. Estaban los chicos ensayando, estaban tocando la batería y todo esto, estábamos arriba también haciendo el discipulado y de un momento a otro subió mi hijo pequeño y dice, papá, se encuentra mal. Uno de los que estaba practicando se encontraba mal, una niña se encontraba mal. Entonces tomé la decisión junto con sus padres de bajar a orar por la niña. Y cuando vinimos estaba allí descompuesta, pálida, sudando frío, incluso el color era un color muy blanco, pero dijimos vamos a orar y enseguida que nos pusimos a orar, hermanos, fue liberada. Fue liberada en el nombre de Jesús. Por la noche, en tarde de la noche, le escribí a su padre, le pregunté cómo está tu niña, me puso un audio y me dice, mi niña está espectacular, pastor. Mi niña ha sido sanada, ha sido liberada, mi niña está genial. Algo que parecía imposible, que para nosotros lo más fácil hubiese sido decir, ha pillado un virus, necesita tomar Darcy, tal vez necesita reposo. Para el Señor no cuesta más que un instante hacerlo, hermano. Sanar. Necesitamos confiar más en el Señor. Es necesario confiar en el Señor. No basta solo con saber que Jesús puede hacerlo. Hay que dar un paso grande y ese paso se llama confianza. Creer, tener fe en Él, en que Él lo puede hacer. Hermanos, si el problema surge ahora, lo inevitable llega. Jairo está allí. Recuerden que estamos en la historia. Jairo está allí. Jesús ha desviado toda su atención con aquella mujer. La mujer ha dado testimonio, ha dicho, padecía de flujo de sangre durante 12 años, he gastado mi dinero, pero ahora he sido sana. Jesús le dice, hija, tu fe te ha sanado, ve en paz. ¿Y Jairo? ¿Dónde queda Jairo? Ahora viene lo inevitable y quiero destacar el tercer punto en esta mañana, fe por encima de lo imposible. Recuerden, fe por encima de la posición, porque no importa quién era Jairo, fe por encima de la condición, porque no importa quién era la mujer de flujo de sangre. Ahora vamos a destacar el tercer punto, fe por encima de lo imposible. Lucas capítulo 8, verso 49 dice, estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. ¡Wow! ¿Cómo se habrá quedado Jairo? ¿Ustedes se imaginan? Estar ahí delante del Señor Jesús, después de estar postrado, de haber perdido toda vergüenza, siendo el principal de la sinagoga, un hombre prominente, un hombre de autoridad espiritual, un hombre con peso en esa sociedad, y que ahora Jesús ha desviado su atención ante una mujer que con la condición en la que estaba no valía absolutamente nada en comparación a él, y ahora resulta que por causa de aquella mujer Jesús se había detenido, había prestado toda su atención a ella y su hija había muerto. Y esto, hermanos, me habla y debe hablarnos de que nosotros debemos esperar en Jesús. Para Jairo, ese no era su día. Después de tener que esperar a que aquella mujer interrumpiera a Jesús, ahora le traen la noticia de que su hija ha muerto. Ese podía ser el fin, como lo puede ser para algunos de los que estamos aquí, a la espera de un milagro. Pero fíjense lo que dice Lucas 8:50. Oyéndolo Jesús oyó a aquella persona que trajo esa mala noticia. A pesar de que Jesús estaba ocupado con aquella mujer,
Jesús escuchó la mala noticia que le trajeron a Jairo. Oye Jairo, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Y Jesús oyó eso. Y Jesús respondió y le dijo a Jairo, yo me imagino a Jesús con sus ojos amorosos y con su gran paciencia que suele tener él. No temas, cree solamente y serás salvo. Hermano, Jairo tenía dos opciones, como la tienes tú en esta mañana también. Pedirle a Jesús que se olvidara del asunto. Tú puedes en esta mañana pedirle a Dios que se olvide de aquello por lo cual estás clamando, por lo cual estás tan angustiado. O creer que Jesús podía remediar lo sucedido. Fíjense, Jesús simplemente lo anima. No temas. Cree solamente y tu hija será salva. Suena extraño, ¿no le parece? El mensaje de aquel hombre fue claro. Él venía de la casa de Jairo, diciéndole a Jairo, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. El mensaje terrenal era de muerte. No molestes más al maestro. Sin embargo, el mensaje del cielo, el mensaje de nuestro Señor Jesús, el mensaje de mi Cristo, es un mensaje de esperanza. No temas, cree solamente. Es un mensaje de vida. Tu hija será sana. Tu hija será sana. Finalmente, hermanos, la hija de Jairo es sanada por el Señor. Él la toma de la mano y la levanta. Necesitamos tener fe, hermanos. Necesitamos creerle al Señor. Necesitamos aferrarnos más a lo que su palabra dice y menos a lo que las noticias nos inundan. Necesitamos acercarnos más al Señor confiadamente. Dios tiene un plan para ti, hermano. En medio de la circunstancia que parece no tener solución. La mujer con flujo de sangre lo tenía imposible. ¿Y qué decir de Jairo? Después de todo lo que pasó, la noticia de muerte era el punto final a su situación. Pero hermanos, gloria a Cristo, que de la misma forma que le dijo a él, hoy nos dice a nosotros, no temas, solamente cree. Cree que Dios puede no solo cambiar tus circunstancias, sino también revolucionar tu vida. Porque el Señor, por medio de su Santo Espíritu, toma el control de nuestras vidas, hermanos, y nuestras vidas cambian por completo. Necesitamos apasionarnos por el Señor. Necesitamos amar a Dios por encima de todas las cosas. Y vemos estas situaciones, hermanos, donde hay personas que corren a Cristo por una necesidad. Y en esta ocasión es una necesidad física de enfermedad. Tanto uno como el otro, tanto la mujer con flujo de sangre como la hija de Jairo, eran personas que necesitaban la mano sanadora de Jesús. Pero ¿saben una cosa? Cuando Jesús le dice a la mujer con flujo de sangre, mujer, tu fe te ha salvado, ven paz, te ha sanado. Esa palabra en el original no solamente habla de sanidad física, habla de sanidad espiritual. Y tanto necesitamos nosotros, hermanos, la sanidad espiritual. Necesitamos ser sanos de tanto rencor, de tanto odio, de tanta falta de perdón. Necesitamos ser sanos, hermanos. Necesitamos tener un corazón limpio, puro, que agrade al Señor. Necesitamos aceptar a Jesús en nuestro corazón, hacer el Señor de nuestras vidas, que Él sea el que gobierne nuestras vidas, que Él sea el que sea el amo y nosotros los siervos. La buena noticia es que no es demasiado tarde para ser transformados en hombres y mujeres que cumplan el propósito de Dios. Yo quiero decirte en esta mañana, hermano, que Jesús puede cambiar tu vida y encaminarla en la dirección correcta. Hoy mismo lo puede hacer. La pregunta sería, ¿estás dispuesto a dejar que Jesús transforme tu vida?
que yo estoy seguro que la vida de aquella mujer y la vida de Jairo nunca más serían la misma. Porque cuando tenemos un encuentro real y personal con nuestro Señor Jesús, la vida cambia, hermanos. Nuestra vida no es la misma. Nuestra vida cambia por completo. Ya no somos aquellos que éramos antes. Por eso el apóstol Pablo es capaz de escribir en su carta a los Corintios cuando dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Necesitamos acercarnos al Señor. ¿Estás dispuesto a colocar tus prioridades en orden? ¿Estás dispuesto a servir al Señor solo o con tu familia? ¿Estás dispuesto a caminar en la luz de Cristo? Su palabra nos dice, hermanos, no temas, solamente cree. Y quiero que te pongas de pie. Si tú no has tenido un encuentro con el Señor, o quizás lo has tenido y por lo que sea, en tu vida espiritual se ha venido a pique porque te has desviado, te has distraído, o por la razón que sea, esta es la mañana para que te acerques a Jesús y hagas una renovación espiritual con Él. Y le pidas de todo corazón que Él toque y transforme tu vida. Que Él sea el Señor de tu vida. Fe por encima de la posición. Porque no importa quién seas, hermano. No importa quién seas en este mundo o qué posición puedas tener. Debes correr a Cristo. Postrarte reconociendo tu necesidad. Reconociendo que sin Él nada puedes hacer. Corramos en esta mañana juntos a Cristo, hermano. Acerquémonos ante el trono del Padre Celestial. Allí hallaremos gozo, paz y reposo a los pies de nuestro Cristo. Fe por encima de la condición, porque para Jesús, hermanos, no importa lo que hayas hecho. Para Jesús tú eres importante. No importa en qué condición haya venido. Puedes acercarte y tocar su manto. El Señor en esta mañana tiene sus brazos amorosos abiertos para recibir. Corramos a Jesús, hermanos. Vengamos a Él. No aplacemos más su llamado. No despreciemos su favor y su gracia. Fe por encima de lo imposible. Porque hay situaciones que pensamos que ya no tienen salida, solución. Enfermedades, falta de empleo, falta de recursos económicos, rupturas familiares, problemas con los hijos, personas que nos traen mensajes sin esperanza, mensajes de muerte. Pero aunque esas noticias sean de muerte, el Señor nos levanta hoy y nos da vida. Él nos da vida. Esperemos en el Señor. Tengamos confianza en Él. Si aún no le conoces, para los que están allí detrás de la cámara, hoy es el día que te acerques a Jesús. Y lo reconozcas como tu Señor y como tu Salvador. Que te puedas postrar delante de Él, no importa la situación que estés viviendo. Cristo es la solución. Cristo es la salida. Vamos a orar. Vamos a rogar la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Amén. Padre, gracias.